Si queremos recuperar la confianza ciudadana, todos tenemos que ser autocríticos. Tenemos que vernos en el espejo, empezando por el propio presidente de la República. En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos, y en esto reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. Cada día, a partir de ello, estoy más convencido y decidido a combatir la corrupción. De ahí la importancia del sistema nacional con el que estoy comprometido y el que habré de impulsar con toda determinación. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días. Estamos nuevamente en este su programa Temas, Lemas y Dilemas, correspondiente a una serie de programas que vamos a iniciar con, digamos, el estado que guarda las negociaciones, o no las negociaciones, sino el transcurso del desarrollo político del movimiento magisterial, en este caso por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Asimismo, digamos que es un programa de inicios, empezaremos a tocar los perfiles de quienes se van, digamos, perfilando, destacando dentro de sus propias organizaciones y en el ámbito de la sociedad como candidatos a la presidencia de la República para la elección de 2018. De alguna manera también, bueno, pues estamos casi a punto de llegar al centenario de una constitución que ha sido vaciada de contenido, pero que, bueno, finalmente va a cumplir 100 años de su promulgación. Datos curiosos que ya tendremos que sacar a partir de la propia promulgación, o incluso el antecedente de convocar a un constituyente y el presidente, lleno de sabios consejeros legales, pues manda una reforma a la Constitución del 57. No tendría entonces por qué haberse llamado a constituir un constituyente si era una reforma constitucional. Pero bueno, esos serán los temas en este programa de los inicios, en este su canal Patrio, un espacio de la sociedad civil que nos permite tomar temas cada semana, y esta semana no será la elección, no será la excepción, pues como dije en este momento, estamos aquí el compañero David. Gracias, Oscar, muy buenos días. El compañero Jorge. Buenos días, Oscar. Y su buenos servidor días, para dar inicio al programa. Entonces, pues empezaremos con el estado que guarda la negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, pues a ese respecto lo que debo señalar es lo siguiente. Si nosotros tenemos en consideración que la primera reforma de Peña Nieto, que fue, digamos, desarrollada en su contenido de propuesta, en lo que se llamó el proyecto por México, ¿cómo se llama? El Pacto por México. Pacto por México, perdón. No, hablar de Peña Nieto es contagioso. El 2 de diciembre de 2012. Así es. ¿No? La reforma educativa se promulga el 12 de septiembre de 2013. Así es. Entonces tenemos que desde 2013 los maestros de la coordinadora
han venido levantando la voz. Y no tan solo ellos, habrá que recordar que el elemento fundamental para que el Bester Gordillo esté en la cárcel es que dijo que no estaba de acuerdo en la reforma, particularmente en las evaluaciones. Y a su modo, el CENTE, es decir, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ella dirigió, pues hizo sus críticas, y esto Peña Nieto, pues evidentemente, no tanto Peña Nieto, sino aquí los intereses de la iniciativa privada son quienes han planteado una presión y han tomado en sus manos la educación de México, esto es decir, la organización esta de los mexicanos primero, sí, es quien se ha hecho dueña de la Secretaría de Educación Pública, digamos como un apéndice de la Presidencia de la República, porque también son dueños del gobierno, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el antecedente que desde el 12 de septiembre de 2013 se viene discutiendo el que no están de acuerdo, y claro, si en ese momento nosotros tenemos en consideración que el argumento ha sido el mismo que machaconamente se dice, los maestros no quieren someterse a una evaluación, los maestros son el mal de la educación porque son quienes controlan los puestos, quienes controlan los ascensos, quienes controlan todas las actividades de carácter administrativo de la Secretaría de Educación Pública y de la educación en todos los estados de la República. Bien, ¿por qué hacemos esta retrospectiva? ¿O por qué la hago? Para sugerirles un par de preguntas como conclusión a mi exposición. Se muestra con claridad, con toda claridad, como fue al inicio de este programa el video en donde el jefe del Ejecutivo, porque hay que determinar cuál es la línea de responsabilidades, el jefe del Ejecutivo en un sistema presidencialista es la figura máxima política y administrativa de un país, y es el caso de México, y es el caso de Enrique Peña Nieto, quien en la vorágine de locura que tienen estas gentes que fueron creadas en el modelo neoliberal, plantea una disculpa, es decir, el señor ha cometido innumerables delitos, pero concretamente por lo que ofrece una disculpa, que es el tema de la famosa Casa Blanca, y como ha dicho Lorenzo Meyer y la propia Carmen Aristegui, al referirse él mismo en esos términos a la Casa Blanca y no a la casa comprada en tal dirección, pues quiere decir que él reconoce que todos los elementos que se dijeron en ese reportaje son constitutivos de una verdad. Pero él hace una rara distinción a ello, ¿no? Simple y sencillamente dice que se equivocó por la percepción. Y entonces la percepción, bueno, pues resulta ser, como ya ha sido comentado por Lorenzo Meyer particularmente, que me parece genial, en donde nos trae a la memoria una condición muy especial de cuántos presidentes han pedido perdón a la población. Y entonces el primero, pues el claro, que en tiempos modernos es más notorio, ha sido José López Portillo, quien lloró, dijo que ya nos habían saqueado, pero que no nos volverían a saquear, y que le pedía perdón a los pobres. En su último informe de gobierno fue esa. Pero no aclara por qué les pide perdón. Si porque nos saquearon, o porque ya no nos volverían a saquear, o porque los que nos saquearon eran sus jefes, y pues le dijeron, pues ahora tú te la comes, tú respondes. Pero bueno, es la misma actitud cínica, ¿no? Ellos son los responsables, pero nunca admiten la responsabilidad de sus consecuencias. Pero esto les deviene de una actitud histórica, y también Lorenzo Meyer nos trae a colación un evento que sucedió en México en el año de 1911, a la salida de Porfirio Díaz de la presidencia. En mayo. Porfirio Díaz en una carta señala que, bueno, pues él lo que menos quiere es un baño de sangre para el país. Y se dirige al Congreso de la Unión, a los señores diputados, y les dice, miren, yo francamente, en otras palabras, pero en pocas palabras es esto, yo no considero que los miles de sublevados tengan razón, porque ellos dicen que se sublevaron por las cosas que yo he hecho, y yo al menos legalmente no tengo imputación cual ninguna, ni he hecho cosa cual ninguna que justifique esa reacción. Pero
como soy tan magnánimo y espero que el tiempo me dé la razón, haga un juicio, me voy esperando ese juicio de la historia benévolo, porque he hecho tantas cosas tan importantes para el país, como el haber sido su caudillo durante la intervención y una serie de cuestiones que me han ponderado, como el desarrollo del país. Bueno, en pocas palabras, esa actitud que han tenido los gobernantes en México de pedir perdón solo se ha dado bajo una sola premisa: cuando el nivel de problemas y de control es nulo. Porfirio Díaz tuvo que salir ante el estallido de la Revolución Armada. López Portillo tuvo que admitir eso ante el desmoronamiento total y absoluto de las finanzas, de la economía del país, de la ruptura política, de un sinfín de cambios que hoy venimos enfrentando, porque habrá que recordar que después de López Portillo llega un administrador a la presidencia puesto por los empresarios de corte neoliberal. Entonces, ¿qué nos podemos esperar? Si esta es la actitud de los presidentes en este país, pues de los que están abajo de él, es decir, de sus subordinados. Pues por eso es que tanto Choyfed en un principio y después Aurelio Nuño no salen de ese discurso machacón. Es decir, problemas sindicales con los maestros, problemas de orden administrativo, y nos preguntamos los mexicanos desde hace 3 años que en dónde se encontraba el contenido de la reforma educativa. En dónde se encontraba el hecho de que un maestro dijese que ya no quería utilizar el método que se le iba a imponer, sino el suyo. Hubiese sido cual fuera. Hubiese sido el humanismo, hubiese sido el conductualismo. Por ejemplo, me llama la atención de este modelo, que el conductualismo es una corriente psicológica que define el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el conocimiento observable, es decir, la conducta, considerando el entorno como un futuro que puede estimular el conocimiento. ¿Se imaginan ustedes haciendo brevemente un ejercicio, ¿no? Un ejercicio que en este país se estuviese discutiendo que a los niños se les diera ese conocimiento? ¿Se imaginan ustedes qué cantidad de ejemplos iban a tener para tener claro o para mostrar con claridad que desde 1857, por ejemplo, se han venido violando los preceptos constitucionales más allá de si la república era religiosa, católica o no? Que si el propio concepto de república restaurada de Juárez en los tratados McLennan-Ocampo se hubieran aplicado a cabalidad, México estaría cercenado. México ya no sería México. Seguramente alguna de sus partes formaría parte de una estrella más en los Estados Unidos, al plantear dividir a la nación en 3 surcos: Baja California, dejando entonces una parte central que llegaría hasta el Istmo de Panamá, de Tehuantepec. Y estos serían canales de por vida para el tránsito y el flujo de comercio con Estados Unidos. Este análisis rápido de la historia, ¿se imaginan si todos los mexicanos lo hiciéramos guiados por maestros? Bueno, estaríamos pensando de otra manera, ¿no? Pero resulta ser que la reforma educativa no es otra cosa más que una reforma que trata de llevar la privatización, y como dice ingenuamente el gobierno, no se trata de privatizar. Pues claro, en este momento, y estoy plenamente convencido, porque los proyectos del gobierno no son proyectos gubernamentales, son proyectos empresariales que son transseccionales, y los empresarios evidentemente trazan sus proyectos para sus intereses, no tan solo en un mediano plazo o en un corto plazo, sino en un largo plazo, es decir, tienen una trayectoria trazada. Y por ello es que queda muy claro que este conflicto con esta parte del magisterio, y también dentro del CENTE, en donde se han venido dando ya brotes de insurrección, porque ahí están los maestros de Monterrey,
están los maestros de Sinaloa, están los maestros de Sonora. De todo el país, Oscar, están los maestros reducir de mediáticamente, ¿no? De todo el país que no están en la coordinadora. Bien, entonces, a ello, primero dejo establecido, el criterio contradictorio de los gobernantes en México es el problema central, es una de las primeras preguntas. 2, el concepto de que es una reforma constitucional. Incluso ha salido por ahí el representante o el encargado de estas cuestiones educativas en el Congreso de la Unión, Romero Hicks, que es un diputado, me parece, del Partido Acción Nacional, sí, en donde dice, nosotros no les vamos a permitir negociar cosa cual ninguna. Y cuando él dice nosotros, yo me pregunto y pregunto a la mesa. No nos preguntaron. Él es un representante del pueblo. ¿Qué querrá decir con nosotros? ¿Que ya consensó con la ciudadanía? ¿O que ya consensó con su partido? ¿O que ya consensó con los empresarios? Es decir, habrá que definir eso. Y finalmente, la participación en las ciudades, con la participación ciudadana, dígase lo que se diga, hay un tejido social que se vincula siempre a, digamos, a las profesiones o a los intereses de carácter económico. No es nada, digamos, sorprendente que, por ejemplo, si nosotros supusiéramos e imagináramos que hay una manifestación a favor de lo que dice el gobierno, ¿qué gente serían, qué mexicanos serían los que estarían marchando, si se atrevieran a salir a marchar a las calles, para que esa reforma quedara tal y como está? Pues no podría ser otra gente más que la clase acomodada, es decir, la oligarquía, porque ahí están sus intereses. Si ellos, supongamos, y hagamos un ejercicio de imaginación, vieran en peligro que la fábrica de papeles del señor X González, es decir, que Kimberly Clark estuviera a punto de quebrar, pues sus hijos, sus esposas, pues dirían, quieren despojar a mi pobre marido, a mi pobre esposo, de sus bienes que tanto le han costado, ¿no? Y ya no digamos cómo se han hecho ricos estas gentes, porque todo el tiempo han sido con contratos del gobierno, ¿no? Pero bueno, esa es la gente que marcharía por ellos. Por eso es que cuando se refieren algunos periodistas entregados al sistema, que Nochistlán en realidad era una bomba preparada por el magisterio. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban planteando que quienes de primera instancia dicen, los muertos no eran profesores. Es la primera noticia que queda en claro después de los enfrentamientos del 19 de junio de este año. ¿Qué querían decirnos con esto y qué es lo que han querido desarrollar a partir de esa tesis? Que solo la ciudadanía que se vincula a las causas populares es perversa. Cuando la ciudadanía se congrega en torno a las propuestas gubernamentales, es democrática. Y cuando la ciudadanía se manifiesta a favor de una formación política, entonces es culta. Pero cuando el pueblo se levanta, ya sea organizado en un partido como Morena, o ya sea de manera civil como en Nochistlán, o ya sea como gremio disidente en la coordinadora, entonces esa es la parte del pueblo que es negativa. Así se encuentran las circunstancias, y cierro con esto. Aurelio Nuño, que durante su breve ingreso a la administración pública, como servidor público de primera línea, vino repitiendo que no habrá modificación cual ninguna y que no revisará para nada el tema de la reforma educativa. Pues hace unos días anuncia que sí va a haber 10 puntos que va a revisar con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero esos 10 puntos no los va a ver, no los va a revisar con la coordinadora. Y bueno, hasta ahí se habían endurecido las posiciones. Pero ¿qué más resulta de todo esto? Bueno, pues resulta que, como se sabe, el sistema se mueve en ambas direcciones. ¿Y qué dirección es la que están tomando en este momento? Traigo a colación lo que pasó con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Al SME le dieron un golpe, a Luz y Fuerza la desaparecieron. Primero ese es el acto militar, lo toman los militares con un decreto presidencial.
ya digamos la parte política está hecha, porque viene una campaña de desprestigio, viene un golpeteo a sus trabajadores y finalmente encuentran el modo de llevar adelante ese proyecto. Y es poniendo a un dirigente no para dirigir la resistencia, sino para administrar el conflicto, es decir, para ir dejando escapar presión. Y eso es lo que ha venido haciendo la dirigencia de esa organización sindical. Nunca se planteó realmente llegar a tomar medidas extremas que hicieran que se respetaran los derechos de esos trabajadores. Simple y sencillamente se dedicó a negociar con el gobierno, pues, y no es una especulación, su transformación de dirigentes, entre comillas, de los trabajadores a ser empresarios hoy socios de Mota-Enguil. Y claro, simple y sencillamente, para ello lo que necesitan es el concurso y el apoyo del gobierno. ¿Y cómo finalmente fue que se dio esta vuelta? Bueno, habrá que recordar que también la Suprema Corte de Justicia, es decir, el poder de la justicia en este país, hizo lo suyo, como lo está haciendo ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a declarar nulos todos los acuerdos que haya tenido la Secretaría de Educación Pública y todas las entidades de educación del país con la coordinadora. Es decir, este juego tan enmarañado no es otra cosa más que la misma posición tradicional de los políticos en el poder en este país, en donde negocian solo con... Y digo, eso de negocian es un adjetivo que no alcanza a ser a cabalidad el que se debe aplicar cuando la relación es un reclamo de los empresarios público y una acción del gobierno. Más bien, a los únicos que atienden los gobiernos, llámese desde el presidente hasta esos diputados que como Hicks dicen que no van a modificar nada, cuando los empresarios les jalan las orejas, los exhiben públicamente, entonces modifican lo que tengan que modificar. Entonces yo dejo en la mesa, esas son las tres consideraciones. Creo que van a hacerle una chicana de nuevo a la coordinadora, pero ¿estaremos ante un baño de sangre? ¿Estaremos ante el rompimiento total como recapitulo, como con Porfirio Díaz? ¿O estaremos ante la destrucción del poco capital administrativo que tienen estos regímenes, como con López Portillo? Esa sería la primera parte de este bloque, ¿no? Muy bien, adelante, Jorge. Pues estaremos viendo, ¿no, Oscar? Esta última reflexión que haces tú, el tiempo nos irá ubicando en el terreno en el que se vayan perfilando las situaciones, ¿no? O sea, lo iremos viendo, a mí me parece. Y en función de lo que señalas de la posición del gobierno, es simple y sencillamente no modificar nada de lo que es la reforma educativa desde la perspectiva del propio gobierno de Peña Nieto. La semana pasada, Oscar, y me parece que había que abundar, y esto porque tú lo señalas en tu exposición, ¿quién es el mentor de la reforma educativa en realidad? Ya señalabas tú que son los empresarios encabezados por un empresario, dirían los políticos aquí o los medios de reconocido prestigio, como es el caso de Claudio X González, pero aquí no es el padre, es el hijo, es Claudio X González Jr. Y el Espíritu Santo también. Sí, y leímos, yo quisiera reproducir un poquito, vamos a resumir ya la nota de la semana pasada, pero lo relaciono con lo que tú acabas de comentar, para saber quién es ese tipo, y efectivamente como tú lo relacionas con la propia iglesia, ¿no? Y dice así, es una nota que salió en el periódico Proceso, una nota de un periodista de nombre Gil Olmos. Y dice así: católico y empresario, fundador de Mexicanos contra la Corrupción. Mexicanos primero, aprender primero. Bécalos, del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico y expresidente de Fundación Televisa. Claudio X González Jr. se ha convertido en el secretario de Educación Pública de facto, como lo señalabas tú. Pues es quien ha impulsado tras bambalinas las reformas educativas de Enrique Peña Nieto, la caída del Bester Gordillo y la campaña negra contra la CENTE. Es tomando en cuenta que si algo molestaba
al Baester, pues era efectivamente las evaluaciones, ¿no? Y esto provocó, porque no le quisieron mover nada, ni quisieron confrontar a Claudio X González de que iba a pasar tal como él la estaba considerando. Continúa la nota, dice, desde hace algunos años el nombre de este personaje de perfil conservador suena como el impulsor más fuerte de una corriente de empresarios interesados en las reformas educativas, pero más en el aspecto político y laboral que en el pedagógico. Es decir, en terminar con el poder político sindical del magisterio sin mirar un proyecto transversal educativo que incluya los aspectos pedagógicos, las condiciones materiales de las escuelas y la situación marginal de miles de maestros, tanto en el campo y la ciudad, así como la necesidad de respetar la laicidad de la educación pública. Dos cosas termino, Oscar. Hijo del prominente empresario Claudio X González, expresidente, como decías tú, de Kimberly Clark de México y exconsejero de Televisa. Nunca pisó una escuela pública en su formación estudiantil. Al menos eso no se ve en su currícula pública, donde destaca su doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales, la maestría en Derecho y Diplomacia en 1990 por la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts y la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Concluyo con lo siguiente, Oscar. Bien dice el columnista Luis Hernández Navarro cuando señala que este hombre poderoso se ha convertido en ministerio público del sector educativo, y habría que añadirle que se ha ungido como el secretario de Educación de facto, muy por encima de Aurelio Nuño, quien solo sigue sus órdenes. Reiteramos, Oscar, quien está mandando en el gobierno son los empresarios. Los funcionarios públicos, desde Peña Nieto y toda su gabinete, están en manos de los empresarios. Quien dirige prácticamente al país son las transnacionales, en mi opinión, y los empresarios de México, los que son muy poderosos, como el caso de los Claudio X González, el padre, y el Junior, Oscar. Pues no sé si podamos concluir este bloque, faltaría tu... Sí, voy a dar una opinión en relación a la pregunta que haces. Me parece que las 12 reformas estructurales, entre ellas la educativa, que ha llevado a cabo este gobierno, no solamente ellas, estas, sino las anteriores, no han sido un fracaso. Ese es un término que me parece erróneo. Las reformas estructurales lo que han hecho es impactado negativamente a la población. Han sido un éxito para un grupo muy pequeño de ciudadanos en este país, que es el empresariado nacional. Entonces, yo creo que si la coordinadora, su movimiento, a pesar de que va ascendiendo, no se liga a otras formas de resistencia, la van a pretender aplastar. Es una primera consideración que yo quiero hacer. Segundo, porque nos están llamando a corte. Me parece que no quiero ser ingenuo, ni estoy diciendo que apostar a una cuestión jurídica. Sé que el movimiento es político, pero yo creo que si la coordinadora no aterriza sus propuestas en una iniciativa ciudadana, es decir, si no se combina lo político, las movilizaciones, el tratar de articularse con un movimiento de resistencia, no se combina eso con una iniciativa ciudadana que modifique, porque hay que recordar que lo que dicen el sargento Nuño y todos los defensores de esta reforma es que ya está en la Constitución. Pues sí, se modificó, como bien dices, en el 2013 el artículo 3º y el artículo 73 constitucionales. Entonces, yo creo que se tiene que plantear por parte de la coordinadora y de sus aliados una reforma a esas modificaciones que se hicieron a través de una figura que antes no existía, que hoy existe, que es la iniciativa ciudadana. Y eso implicaría, efectivamente, ahí plasmar en esa iniciativa la necesidad de eliminar todo el concepto administrativo. La basura que establecieron ahí los neoliberales. Entonces, yo hago esas dos consideraciones porque me parece que estamos en esa etapa y hay que recordar que hoy se plantea por parte de Nuño, ante la CENTE, ante el sindicato oficial, su supuesta propuesta de reforma educativa, ¿no? Y también la va a hacer extensiva a la CENTE. Obviamente, de lo que se trata es de distraer y mostrar que el gobierno tiene proyectos y tiene deseos de dialogar. Claro. Evidentemente lo que tú dices es muy importante, la coordinadora debe tener la habilidad suficiente como para plasmar por escrito y hacer público cuáles son sus propuestas y sus objeciones
a la reforma educativa. Y más que otra cosa, yo no me casaría, y ahí yo creo que es una cuestión que cada quien debe analizar. No estamos aquí para darle consejos a la coordinadora. Simple y sencillamente, abrogar, derogar, modificar, quitar, cambiar, el término que quieran, pero que lo que está puesto en ese proyecto que va a destruir totalmente a la educación y al magisterio, debe ser reformado, debe ser transformado. Llámenle como quieran. Entonces yo no me casaría con el término, sino más bien, como lo han hecho los profesores, comprometerse hasta el fondo para que eso no suceda. Así es. Bien, pues concluimos este bloque, vamos al siguiente con un video de un personaje turbio, gris, la alcahuete de México, Márgara Calderón. Bien, pues después de ver el video del pan sin sal alcahuete de Márgara Calderón, ¿qué nos comentas, David? Bueno, yo quisiera empezar recomendando la lectura de un libro que tiene editorial Proceso, que se llama El Amaciato. Ahí casi al concluir este libro, se establece, no voy a leer porque sería muy largo, una parte de manera muy sintética de la trayectoria de este personaje que acaban de ver ustedes en el video. Como podrán observar en este video tan cortito, que es de menos de 4 minutos, se está planteando por parte de este precandidato del Partido Acción Nacional una serie de recomendaciones al gobierno en materia de austeridad, ¿no? Es decir, ahorita que ya ella y su esposo no están como los titulares del Poder Ejecutivo, ahora están diciendo que hay que ser austeros. Bueno, pues en este reportaje que hace este libro, establecen quiénes fueron, qué es lo que hicieron en términos, digamos, de gasto. La señora Zavala y su esposo Felipe Calderón. Bueno, para empezar, hay que decir que cuando llegan a la presidencia de la República, Felipe Calderón y Margarita Zavala, inmediatamente toman dinero de un fondo que se llamó en aquel entonces, porque hay que recordar que la elección fue en julio de 2006 y pues la toma de posesión fue en diciembre, ¿no? Había un periodo de casi 6 meses en donde ya había un presidente electo, entonces se forman equipos llamados de transición y esos equipos de transición empiezan a disponer del gasto público, es decir, empiezan a disponer del dinero de los impuestos de los mexicanos. Y en este fondo de la transición, que ascendió en aquel entonces cuando llegaron a la presidencia Felipe Calderón y Margarita Zavala, ascendió a 150 millones de pesos, de los cuales, dice en este libro Álvaro Delgado, se gastaron con voracidad inaudita una serie de recursos para poner la imagen pública, particularmente de Margarita Zavala, muy a tono con lo que ellos querían. Y a través de una empresa que se llama
Información Estratégica, le encargaron hacer una auditoría de imagen de Margarita Zavala, en donde se elaboró un catálogo de comportamiento de esta persona, ¿no? Se tenía que establecer cómo dirigirse como mujer, como esposa, como madre, como hija, como profesionista en su actividad política y como ciudadana en lo político y en lo social. Entonces modifican su imagen de tal manera que este personaje tiene que ante los medios aparecer, bueno, pues como una persona inmaculada. Todo le cambian, hasta la manera de hablar, la manera de vestir, y sobre todo, bueno, como una gran dirigente, aunque ella, sus primeras declaraciones que dice, es que ella es la esposa del presidente, pero no puede ser, no se le puede tomar como la mamá de México, la todopoderosa, textualmente estoy leyendo lo que declara ante el periódico Reforma, o la santa patrona. Sin embargo, bueno, empieza a vertir opiniones de aspectos que son neurálgicos, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del asunto que aquí en México, aquí en la Ciudad de México, se despenaliza el aborto, inmediatamente pone el grito en el cielo. Margarita Zavala es la primera que establece, una de las primeras voces que dice que eso, el despenalizar el aborto en la Ciudad de México, era legalizar un asesinato, que porque ya a ciertas alturas, pues el feto ya se le puede considerar pues un ser humano más, y que era inaudito, ¿no? Que la Suprema Corte en aquel entonces pudiera dar una opinión, una resolución para despenalizar el aborto. Es decir, es una de las más recalcitrantes opositoras a que las mujeres puedan decidir si se embarazan o no, o en su defecto abortar. Y más allá de ello, cuando habla de austeridad, bueno, pues la señora de manera cínica se le olvida o trata de ocultar que desde que está en la presidencia de la República, estuvo en la presidencia de la República junto con su esposo, hubo cambios sustanciales al tema de los recursos. Nada más hay que recordar que el día 30 de noviembre de 2012, es decir, un día antes de que Felipe Calderón entregara la administración a Enrique Peña Nieto, 30 de noviembre de 2012, el señor Felipe Calderón cambia el reglamento orgánico del Estado Mayor Presidencial para que se pudiera de manera vitalicia que no solamente el expresidente de la República, sino que también los familiares de todos los expresidentes de la República, es decir, lo hace incluso de manera retroactiva, puedan gozar de las canonjías de este reglamento, es decir, gozar de escoltas, por supuesto, en todos los actos de carácter público, y además, pues evidentemente, pues eso implica que no solamente ella, sino toda su familia estén, como ningún otro país, estén con estos beneficios. Entonces, esto le ha costado al país, de acuerdo a como lo han venido documentando en este libro, pues es un gasto de la cohesión nacional increíble. Incluso se han hecho estudios comparativos en donde en países como en Italia, como en Canadá, Dinamarca, Nueva Zelanda e Inglaterra, no hay servicios de seguridad pagados por el erario para los expresidentes, a diferencia de aquí. No hay servicios. En Estados Unidos, por ejemplo, a partir de... Bueno, y hago una acotación. Claro. No tan solo no hay ese tipo de pagos, sino serían impensables establecer sobre salarios, es decir, o bonificaciones como hay aquí a los funcionarios, por el peligro. Es decir, a la gente que está en la PGR se les paga una cantidad adicional por el riesgo que corren por el trabajo que desempeñan. Es decir, por el riesgo que implica, según ellos, enfrentarse a la delincuencia. Bueno, pues que no era la policía la que se iba a enfrentar a los delincuentes siempre. Digo, claro. Y eso surge con Calderón. Así es. Y esta situación, pues, es más escandalosa cuando se compara esta condición en México con lo que se da en Estados Unidos. En Estados Unidos, por razones de austeridad y la pensión y los apoyos a los expresidentes no son vitalicios.
sino solo son por 10 años, ¿no? Es decir, queda muy claro que estas modificaciones que se hicieron a partir del 30 de noviembre de 2012, pues lo que hacen es, no son modificaciones que estén planteando la austeridad, sino por el contrario, es una sangría al erario público. Hasta la fecha, a los eventos donde acude la señora Margarita o su esposo, llegan plagados de seguridad obviamente, del Estado Mayor Presidencial. Y además, pues hay que recordar que las pensiones vitalicias son extremadamente gravosas, esas sí son gravosas para nuestro erario público. Entonces, yo resalto estas partes, Oscar y Jorge, porque tienen que ver entonces con un discurso hipócrita y de doble moral que viene dando ahora la señora ya como precandidata, ¿no?, del Partido Acción Nacional o de manera independiente, como se vaya a decidir. Es decir, es un personaje que desde hace mucho tiempo, aparte de gris, nunca ha tenido un puesto de elección popular. Ha sido de elección popular, sí. No, porque no llegó por vía plurinominal. Nunca ha sido electa. Nunca ha sido dirigente de su partido como se le ofreció. Es decir, se le ofrecía la presidencia de su partido, el Partido Acción Nacional, y ella declinó diciendo que ella va por la grande, ¿no? Pues obviamente, pues quien de ese partido, pues quien no. Entonces, estamos ante una posición de una gente que además de hipócrita, de doble moral, pues sería la continuación de una política que ha venido planteando el PAN desde su surgimiento, es decir, una política en contra del aborto, y por supuesto, pues por una continuidad de lo que sucedió en este país y sigue sucediendo hasta la fecha, a partir del 2006, en donde sumieron, ahogaron en sangre a la nación, y ya nada más falta que ellos también pidan perdón, ¿no?, por los homicidios que se han venido llevando a cabo desde esa fecha, y que imagínense ustedes, ¿no?, pensar en que en el 2018 volviera a llegar la ultraderecha representada por ella, pues serían 6 años más en donde este país prácticamente estaríamos ya no como en guerra civil, sino estaríamos en una situación de autoritarismo y de militarismo como yo creo que se dio a principios del siglo XX. Entonces, yo planteo esas características de manera muy general para dar paso a sus opiniones y consideraciones. Mira, David, la primera cosa que yo te puedo decir es que no le quite su derecho a pedir perdón. Porque me parece que, oye, es un acto tan trascendental políticos de que, nuestro país. Imaginemos, simple y sencillamente, ya las caricaturas rondan por todos lados. El Chapo ofreciendo disculpas, diciendo, perdónenme, pues, la verdad es que, pues sí, vendí algunos kilos de coca, maté a algunas gentes, pero perdónenme. Y pues con el perdón no hay delito que perseguir. Y de la misma forma, pues cualquiera de nosotros un día puede amanecer molesto, matar a alguien y decir, pues perdónenme, la verdad es que ese día yo me levanté muy molesto. Un día de furia, ¿no? Como la película. Y entonces en un día de furia pues maté a alguien, pero además les pido perdón por la percepción que ustedes tienen de que soy malo. No soy malo. No, es solo una percepción que ustedes tienen. Entonces no le quite su derecho a la percepción. Pero miren, más allá de ello, digamos estas bromas en serio, debe quedar muy en claro que cuando se está en el ámbito, en la esfera de lo político, la señora no puede hacer un paso atrás o un poco como Michael Jackson, que hacía un pasito de baile en donde simulaba ir para adelante y iba para atrás. Ella ha sido y es funcionaria del PAN, del Partido Acción Nacional, por tanto comulga, promulga y además está claramente inserta en la ideología de ese partido, del Partido Acción Nacional, cuyos orígenes ya los has definido, es la derecha cavernaria de este país, con un pasado tenebrosísimo, claro, entre ellos su pasado nazi, muchas cosas. Pero sobre todo no puede excluirse diciendo, yo era solo la esposa del presidente, yo no tenía funciones. Ah, bien, bueno señora, para hacer un deslinde total y absoluto de esa naturaleza, usted debe hacer un juicio, yo no digo un mea culpa, sino un juicio sobre la realidad objetiva del tema en que se trate. Todavía no toca el tema de la seguridad la señora, porque va a estar muy mal parada ahí. Yo recuerdo su rostro frío, calculador, siniestro,
frente a una de las madres de los hijos que asesinaron en Salvacar, esos muchachos que su marido en un vuelo, alcoholizado el señor, dijo, bueno, los mataron porque eran parte de las pandillas delictivas. Y después resulta ser que el señor también tuvo que pedir disculpas. Sin ser abierto, dijo, pues, bueno, esos eran los informes que me di, una disculpa, ¿no? Una disculpa, así muy frío. Y esto cuando lo confronta la señora allá en la visita y que le dice que no es bienvenido. Pero en ese momento no admite su equivocación. No, por supuesto que lo hace después. Después, claro. Entonces, ¿qué es lo que vemos en ese rostro frío, impávido de una mujer calculadora? Ella estaba junto a su hombre, junto a su marido, junto al presidente, y si no estaba en calidad de funcionaria, yo me pregunto qué diablos hacía en una reunión de gabinete tocando un problema tan particular y tan especial allí frente a los ofendidos, en donde evidentemente, como dice Jorge Luis, le dijeron, usted no es bienvenida, señora, ¿no? Bien, pues simple y sencillamente cuando se toque hablar de eso, la señora fue o cómplice o alcahueta de su marido en ese terreno. Y sencillamente voy a lo otro. Ella está hablando ahorita de austeridad, le recomienda austeridad al régimen. Me voy a permitir dar lectura, no a un análisis de La Jornada o de un libro de un periódico de izquierda, revista de izquierda, no al Proceso, para que no vean que bueno, pues es que así ya piensa la izquierda en México. En la revista Forbes, en su momento dijo, el crecimiento desmedido de la deuda pública. El ritmo en que ha aumentado la deuda en nuestro país es muy preocupante y por eso se le debe poner freno. Hay que vernos en el espejo de Europa. Si bien México no tiene los problemas fiscales que sí tienen las naciones desarrolladas, es verdad que ahora en día nuestro país tiene la deuda pública más alta de su historia, lo cual puede no representar un problema en el presente con tasas de interés bajas, pero sí puede serlo una vez que éstas aumenten dentro de 1 o 2 años. Y eso ya llegó. Ya aumentaron las tasas de interés. De acuerdo con cifras publicadas por el Banco de Información Económica, el BIE, del INEGI, en el mes de diciembre de 2012 la deuda neta total del sector público ascendió a 5.222 billones de pesos, de los cuales 3.634 billones de pesos correspondieron a la deuda interna y 1.588 billones de pesos fueron a la deuda externa. Cabe señalar que estas cantidades son considerablemente más altas que las observadas en diciembre del año de 2006, mes en que la deuda neta total del sector público sumó 1.697 billones de pesos, de los cuales 1.172 billones fueron de deuda interna y apenas el 0.525 de billones de pesos eran de deuda externa. Billones. O sea, así, en un plazo de 6 años, la administración de Felipe Calderón aumentó la deuda total en un 207.7% y la deuda interna en un 210.1% y la deuda externa en un 202%. Es decir, el 201 no se suman los porcentajes que representa la deuda interna más el 202 de la externa, ya en la consideración del aumento de la deuda total es del 207%. Es decir, los incrementos son descomunales, continúa la revista, sobre todo si se considera que la inflación en el periodo fue apenas del 28,5%. Dice esta revista y concluyo, claro que a muchos no les preocupa el incremento desmedido de la deuda pública en México, porque este se dio en un contexto de disminución de las tasas de interés, tanto domésticas como externas, por lo que los pagos del servicio de la deuda no se han disparado, pero el problema permanece latente y se agravará una vez más que cuando las tasas de interés aumenten. Entonces, señora Márgara Calderón, ¿es usted cínica? No es una ofensa. Podemos leer la definición de cinismo en cualquier diccionario. Resultaría, pues, por demás absurdo. Todo el mundo sabemos que es un cínico y usted es una de ellas, porque sabía exactamente de lo que estaba ocurriendo en el país. El endeudamiento terrible. Y claro, piensa que el pueblo es tonto.
Como ella tiene esa información privilegiada y sabe que el gobierno del torpe de Peña Nieto va a enfrentar en sus últimos años una presión terrible por el aumento de las tasas de interés, Sí, las crisis entonces económicas ella sale a todo decir, está. ¿es por la irresponsabilidad del gobierno actual? No, señora. Fue por la irresponsabilidad de su marido y de usted como actor político y cómplice, alcahuete de su marido, del presidente o expresidente Calderón, y usted no tiene ni calidad moral y por lo pronto se ve ni expertise económico como para hablar de un tema que le va y que ya le explotó en la mano, porque seguramente cuando usted lo toque en su posible campaña, bueno, pues mucha gente le dirá, ustedes fueron los responsables de la mayor crisis y endeudamiento que ha tenido el país. Adelante, Jorge. Bien, la verdad a mí, pues no quisiera hablar mucho del tema porque me parece que el sistema político mexicano ha encontrado en la señora de Calderón las posibilidades que mediáticamente pueda representar una opción para el sistema político en México. Y me parece en lo personal que no la han estado imponiendo en los medios masivos de comunicación como una posible candidata a la presidencia de la República. Conociendo todos los entuertos que acaba de señalar Oscar, en referencia a la señora Calderón, está establecido que ella incluso hace declaraciones un tanto a que se pretenda magnificar, ¿no? Como el hecho en esa última declaración que la hace hasta de mala leche, válgase el término y la expresión, que ella que dice que los seguidores de AMLO, pero repito, es una declaración tratando de ganar los reflectores, ¿no? A que digan que ella es un importante aspirante a la presidencia, de señalar que Andrés Manuel López Obrador representa a los pobres y a la gente ignorante, ¿no? Es una declaración. Pues eso representa a la mayoría, ¿eh? Eso, ok. Pero si ella llegara a ser primero candidata y luego venciera en una elección, tendría que gobernar también para esos. Más bien debe gobernar para Por eso, ellos. yo nada más estoy diciendo, ¿no? Debe de gobernar para todos. Entonces me parece que es una declaración que se magnifica en el hecho de querer ganar los reflectores. Ahora, eso porque el sistema político en nuestro país ven en ella una posibilidad porque ya conocen los entuertos y saben al servicio de quienes puede estar. Independientemente de lo que ya, como lo señala Oscar, cuánta gente se murió, cuánta gente se desapareció, que sigue desaparecida y poco ha importado, que eso sí verdaderamente debiera de estar en discusión y no sucede, ¿no? Ahora, ¿hay otras posibilidades de aspirantes en Acción Nacional? Por supuesto, el chavo también, que lo describe López Obrador como aprendiz de mafioso, el de los moches, Ricardo Anaya, pues también seguramente va a ser un suspirante, ¿no? Por el PAN. Entonces, parece que la carrera es larga. No lo quiere a esta señora, yo digo, había ni que estarla tomando en cuenta, porque es, en mi opinión, es irla sacando de los medios, porque igual ni siquiera puede ser la candidata. Aunque ahí yo... Entonces yo la dejo ahí, Jorge, termino, yo la dejo ahí, porque yo mismo no quisiera tocarla mucho. Es decir, en mi opinión, yo la ninguneo. Me parece bien, aunque yo creo que ahí tengo una diferencia, porque si checamos las encuestas que han venido difundiendo las diferentes encuestadoras que pueden ser compradas o no, ahorita la ponen como una, digamos, junto con López Obrador, como una de las precandidatas o precandidatos que pudieran ser más viables para las candidaturas para el 2018. Es decir, se nota que el sistema, ante el descrédito del PRI, le surge, digamos, renovar a la derecha mexicana en este país particularmente, le surge tener imágenes supuestamente nuevas, ¿no? Entonces yo creo que de lo que se trata, efectivamente, como dice Jorge, a pesar de lo gris de la figura de esta persona, de lo que se trata es de desmentir esas visiones de que la señora pues pudiera hacer algo nuevo, ofrecerle algo nuevo a la nación. Lo que dijo Jorge la pinta de cuerpo entero. Efectivamente, el PRI y el PAN, ¿a quién representan? Pues representan a la oligarquía de este país. Lo que ella dice
de manera confesa, como los delincuentes, Oscar la pinta de cuerpo entero, en mi opinión. ¿A quién representan? Y cuando si es que llegaron como lo han demostrado, el PRI y el PAN, quien sea, ¿para quién han gobernado? Para la oligarquía que hay en este país, de dentro y de fuera. Entonces yo creo que sí es importante a todos estos personajes que el sistema viene empujando, saber quiénes son, ver sus contradicciones, y me parece que una de ellas es Margarita Zavala. Sí, yo creo que en algo coincido con Jorge Luis, es decir, si esta señora que ha hecho declaraciones estridentes como el PAN no gobierna para pobres, Andrés Manuel me tiene miedo, este gobierno derrocha, bueno, simple y sencillamente es una estrategia mediática para salir del lugar en donde la tiene la opinión pública. En donde, es una constante en los gobiernos panistas que quieren extender su mandato, pues los expresidentes panistas a través de sus mujeres. Yo no sé si tengan algún problema de orden psicológico o no sé qué sucede en sus relaciones interpersonales, pero tal parece que a uno y a otro les gritan en casa, dicen: Vicente, después de ti sigo yo, y eso fue la señora esta del Ciceo, Marta Sagún, y ahora pues seguramente este será la idea de Margarita Zavala, pero eso sería lo doméstico, y yo creo que eso sería simple y sencillamente como una anécdota. Lo grave es esto, si nosotros conectamos los eventos, el ofrecer disculpas del tontín de Peña Nieto, el tontazo de Los Pinos, no es un acto que a él le guste. A él le fue impuesto esto. ¿Y es por qué? Porque está muy claro que el 18 ya perdió el PRI. El PRI ya perdió. Y está muy claro también que la presidencia de la República hoy está mucho más avanzada la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, pésele que a quien le pese, a la propia izquierda, a esa izquierda que no ha aprendido a hacer químicamente mezclas, porque se sienten puros, y no puede decir nada un tipo que políticamente, ya sabemos que en la política el lenguaje a veces tiene dos contextos, uno en el momento en que se dice y para quién se dice, claro, y otro evidentemente que no es una definición de vida, pero bueno, esto pudiera ser muy cuestionable, pero sobre todo en la izquierda, las gentes que no han tenido nunca en la praxis sentarse a una mesa de negociación para establecer acuerdos con alguien, es muy simple, es muy fácil. Cuando se habla desde la posición de simple y sencillamente rechazar sin proponer, me parece que también es muy simplista incluso lo que estoy diciendo, pero ese es un análisis que tendremos que hacer por separado. Definitivamente el sistema está preparando en ese bipartidismo impuesto desde los Estados Unidos, en donde la derecha en este país tiene dos o más representaciones, pero las más visibles, las más fuertes, es el PAN y el PRI. Entonces el PRI ya no puede seguir gobernando por todos los errores, todos los robos, todo lo que ha hecho, y el PAN tampoco. Pero de lo que se trata es de cómo bajar al candidato que tienen enfrente, ya no llamémosle de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo van a bajar? Ah, bueno, pues entonces tienen que ir cosechando cosas y amarrando cosas desde un principio. Una, van a hacer un fraude, eso es lo que van a hacer, no van a intentar, lo van a hacer. Todo dependerá del pueblo de México, de cómo defiendan. Desde este momento va a haber un fraude. Pero todo dependerá del tamaño de la respuesta, ahora sí, de la población, claro, sobre todo, más que de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿hasta dónde estaremos dispuestos los mexicanos a tolerar que por tercera ocasión nos dejen sin tener la representación que uno decide? ¿Sí? Y entonces para ello requieren a un PAN que pueda llevarlos adelante. Y miren, empatando, Estados Unidos ya de la derecha ya decidieron que sea una mujer la que sea el candidato a la presidencia, que es la señora Clinton. Y al igual que tú, muchos norteamericanos no quieren o no hubieran querido que Donald Trump fuera el candidato de los republicanos, pero lo es. Ya lo es. Igual que mucha gente no lo quiere, aquí nosotros no queremos que fuera la candidata la señora Márgara. Bueno, pero va a ser seguramente. Porque lo que quieren es garantizar ese bipartidismo para que llegue el PAN, pero que sobre todo el PRI no quede en tercer lugar de esas fuerzas políticas, porque entonces ni con Márgara ni con quien pongan ahí van a funcionar las cosas, pero sobre todo creo que nos abre el punto de discusión para otro programa. Estamos terminando, nos queda muy poco tiempo. ¿Con qué se despiden en 20 segundos?
Pues que la próxima semana daremos continuidad con ahora los suspirantes del PRD, ¿no? Y esto, bueno, pues sería también analizar los candidatos del PRI, es decir, Claro, yo no pues. descartaría, ¿no? El tema que se diga que va a perder el PRI, yo, por el control férreo que hay en este país, me parece que todavía, en mi opinión, no queda claro. Lo que concuerdo es de que va a haber fraude electoral. Bien, pues entonces estaremos en el siguiente programa abordando ya un poco el tema del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y sobre todo, bueno, pues se abre la brecha para los suspirantes. Muchas gracias, Hugo, muy amable por tu apoyo. Sin ese apoyo técnico y de conducción, creo que estaríamos perdidos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Oscar. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.